Si estás valorando presentarte a alguno de los exámenes oficiales del Instituto Cervantes, el DLB2 o el DLC1, o si simplemente estudias español a nivel avanzado y quieres tener más herramientas, más recursos para sonar natural y para hablar correctamente, quédate en este vídeo porque voy a darte 10 locuciones verbales imprescindibles en español. Recuerda que por locución entendemos la unión de dos o más verbos que funcionan como uno solo. Aportan un matiz aspectual o modal que un verbo por sí solo no puede dar. Pero antes te doy la bienvenida a Linguatua. Yo soy Carol, soy profesora de español en línea y examinadora de todos los niveles de los exámenes DELE. Y antes de comenzar con el vídeo, te recuerdo que tienes disponibles mis libros de preparación al DLB2 y al DLC1. Cuentan con 4 modelos de exámenes idénticos en estructura a los exámenes oficiales del Instituto Cervantes y con ellos podrás entrenar el formato de examen. Además, incluyen soluciones, audios, transcripciones de todos los audios, modelos de producción escrita para las tareas escritas para que aprendas cómo se construye un buen texto, vocabulario y ejercicios con ese vocabulario que necesitas controlar, necesitas dominar para cada nivel porque pueden aparecer temáticas relacionadas con él en cada examen y consejos y estrategias para cada prueba y tarea del examen. Tienes el libro en versión digital y física y los encuentras en los enlaces y en el primer comentario de este vídeo. Si estás en un nivel B2 o C1 de español, ya debes conocer perífrasis muy habituales como tener que más infinitivo, ir a más infinitivo, seguir más gerundio. Sin embargo, para avanzar hacia niveles superiores debes dominar también otras perífrasis que no son tan evidentes pero son igualmente importantes. Vamos a ver la primera. La primera es terminar por más infinitivo. La utilizamos para hablar de algo que finalmente ocurre tras un proceso, tras una acción. Por ejemplo, después de muchas dudas, terminó por aceptar el trabajo. Significa que al final lo aceptó. Terminar por indica que después de ese proceso de reflexión, terminamos por tomar esa decisión, es decir, algo finalmente ocurre o al final terminamos por entendernos. En lugar de decir al final nos entendimos, que es completamente correcto, puedes utilizar esta locución porque aporta un matiz más fuerte de resultado y además pone hincapié en que hubo un proceso antes de poder entenderos. O si sigues insistiendo, terminarán por cambiar de opinión. Como ves, todas indican un resultado final tras una resistencia o tras la repetición de algo o tras un proceso largo. La segunda perífrasis es alcanzar a más infinitivo. Significa claramente lograr hacer algo, pero tiene un matiz. Significa lograr hacer algo con dificultad o en el último momento. Por ejemplo, apenas alcancé a saludarlo. Es como decir, apenas tuve tiempo para saludarlo. Lo hice, pero o bien en el último momento, en muy pocos segundos o con mucha dificultad, porque quizás había mucha gente o tenía mucha prisa. Llegamos tarde, pero alcanzamos a entrar. Aunque llegamos tarde en el último momento con esa dificultad que teníamos, sin embargo, pudimos entrar, conseguimos entrar. O no alcancé a ver el final de la película. Es lo mismo que decir no pude ver el final de la película. Pero esta locución es muy frecuente en el español hablado y nos da ese matiz de que tuvimos dificultades para conseguir algo o no conseguirlo. La tercera es venir a más infinitivo y se utiliza para hacer aproximaciones, estimaciones. Por ejemplo, este proyecto viene a costar
unos 10.000 euros. Ya sabemos que ese unos, ese artículo indeterminado, nos está dando una cantidad aproximada. No son exactamente 10.000 euros, por eso usamos ese unos y por eso usamos también viene a costar. Viene a costar más o menos aproximadamente unos 10.000 euros. O el viaje vino a durar unas 6 horas, más o menos, aproximadamente. O la reunión vino a ser más larga de lo previsto. Hacemos una estimación. No damos un dato concreto, sino que nos aproximamos. Esta es muy común en registros más formales, así que es ideal para tu examen DELE. Al interpretar, por ejemplo, gráficos, números, análisis. La cuarta perífrasis es llegar a más infinitivo. Significa alcanzar un límite o un resultado inesperado. Por ejemplo, llegó a perderlo todo. Sí, podemos decir lo perdió todo. Es más simple, pero utilizando esta perífrasis le damos ese matiz de resultado inesperado, de haber alcanzado un límite que puede ser, en este caso, insoportable, doloroso, un límite. No pensaba que llegaría a decir algo así, es decir, no pensaba que llegaría al extremo o al límite de decir algo así. Ese es el matiz que aportamos. La discusión llegó a ser bastante intensa, es decir, se alcanzaron unos límites de intensidad inesperados en la discusión. Por eso esta perífrasis es muy útil para hablar de un grado extremo o sorprendente. La quinta perífrasis es dar por más, en este caso, participio, y la usamos para hablar de algo que consideramos terminado, concluido. Por ejemplo, damos por terminada la reunión, es decir, la consideramos cerrada, terminada. O podemos dar el problema por resuelto, es decir, consideramos que el problema está finalizado. O el médico dio al paciente por recuperado. Consideró que ya estaba recuperado, por lo tanto dio por finalizado el proceso de enfermedad. Esta es muy frecuente también en contextos formales, profesionales, pero también en el habla cotidiana. La sexta, muy habitual, es quedar por más infinitivo y expresa algo que todavía falta por hacer, es decir, que todavía está pendiente de hacer. Por ejemplo, aún quedan muchos detalles por resolver, es decir, pendientes de ser resueltos, o queda mucho trabajo por hacer, es decir, tenemos mucho trabajo pendiente, o todavía quedan cosas por discutir. Todavía no está todo discutido, tenemos cosas pendientes en esa discusión. La séptima es romper a más infinitivo y sirve para hablar de acciones que suceden de forma repentina, de forma muy brusca, de forma inesperada o también de forma muy intensa. Por ejemplo, el público rompió a aplaudir. El niño rompió a llorar o todos rompieron a reír. Tiene ese matiz muy expresivo, muy natural, y lo utilizamos cuando esas reacciones como aplaudir, reír, llorar son inesperadas, son intensas o son muy repentinas. Suceden de un momento para el otro sin ser del todo esperado. La octava es echarse a más infinitivo y significa comenzar una acción uno mismo de manera también repentina. De repente se echó a reír sin motivo. Esa persona comenzó esa acción de forma inesperada, repentina. Igual que en el ejemplo anterior, romper a reír, romper a llorar, echarse a reír, echarse a llorar. En estos son intercambiables. O el perro se echó a correr de repente, es decir, empezó a correr de repente. Podemos expresarlo así, con el verbo empezar, pero esta aporta ese matiz de algo que nos sorprende, algo repentino. O en medio de la fiesta se echó a dormir. Esa persona se puso a dormir, pero de forma repentina. Esto es muy frecuente en narraciones, por ejemplo, y es muy natural y muy habitual en la lengua oral. La novena es pasar a más infinitivo. Significa iniciar una nueva fase o una nueva acción diferente a la anterior. Por ejemplo, después de la introducción pasaremos a
analizar los datos, es decir, iniciaremos un nuevo capítulo, iniciaremos otra parte de la presentación o ahora paso a explicar el problema, es decir, ahora cambio de tema y empiezo a explicar el problema, empiezo una nueva explicación, paso a, o finalmente tras mucho hablar de otros temas, de debatir, finalmente pasaron a discutir las conclusiones, es decir, finalmente iniciaron otra fase, pasaron a hacer algo distinto. Y la 10ª y última perífrasis es venir más gerundio. Esta se utiliza para hablar de una acción que se desarrolla desde hace algún tiempo y se desarrolla progresivamente desde el pasado hasta el momento actual. Por ejemplo, la empresa viene creciendo desde hace años. Ese crecimiento empezó en el pasado, continuó y sigue a día de hoy. Lleva creciendo. O el problema viene empeorando últimamente. Desde hace un tiempo atrás hasta el día de hoy viene empeorando. Ese verbo venir tiene la dirección hacia nosotros, hacia el momento actual o el lugar en el que está el interlocutor. Por eso apunta tan directamente hacia el momento presente. O este fenómeno viene observándose desde hace décadas. Lo mismo, empezamos a observarlo, a verlo producirse en un momento del pasado, continuó sucediendo y sigue a día de hoy. Esta es especialmente frecuente en textos más analíticos, periodísticos, pero como te digo, todas estas locuciones son utilísimas si te presentas a los exámenes DELE porque te permiten demostrar que manejas matices y que puedes precisar mucho aquello que quieres decir. Aunque es lo mismo empezar a llorar que echarse a llorar, ese echarse a llorar tiene un matiz que el verbo empezar por sí mismo no contiene, que es ese matiz de sorpresa, de algo repentino, de algo a veces inesperado. Como te decía, aunque no te presentes a estos exámenes DELE, estas locuciones te van a ser muy útiles. Y si valoras presentarte a este examen quizás en el futuro, quizás todavía no lo sabes, estos libros pueden ayudarte mucho porque te van a obligar a entrenarte en las 4 competencias de la lengua española. De todas formas, la inscripción a mis cursos intensivos de cada nivel de español está abierta todo el año. Puedes empezar cuando y donde quieras. Son cursos con más de 14 horas de clases grabadas para ti que podrás disfrutar cuando quieras y para siempre porque no caducan, pero no solo aprenderás teoría o gramática, sino que la aplicarás en todas y cada una de las lecciones de estos cursos a través de cuestionarios, actividades interactivas, audios, tareas escritas, tareas orales, interacciones. Son cursos completos para dominar todas las competencias de la lengua. Tendrás mi apoyo constante y una comunidad de estudiantes en la que podrás compartir tus dudas y progresos. Tienes toda la información en los enlaces de la descripción y en el primer comentario de este vídeo. Espero que este vídeo te haya ayudado, que te haya aportado claridad y si te presentas a uno de estos exámenes, solo me queda desearte muchísima suerte y aconsejarte que apliques tranquilamente todo lo que ya sabes y has estudiado. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Te leo en los comentarios y nos vemos muy pronto.